Hola amigos, esto es Terror de Terror. Espero y les guste la siguiente historia. Comenta desde dónde nos ves y no olvides de suscribirte y darle like. Nunca debí haber tomado ese desvío. Lo sé ahora, y lo sabré cada vez que cierre los ojos hasta el día en que me muera. Dicen que el cansancio al volante es peligroso porque puedes quedarte dormido y chocar, pero nadie te advierte sobre lo que pasa cuando estás lo suficientemente cansado como para ver las cosas que se esconden en los pliegues de la realidad. Mi nombre es Julián, y soy camionero desde hace 15 años. He cruzado el desierto de noche, he atravesado tormentas de nieve donde no se veía ni el capó del camión, y he dormido en áreas de descanso donde la gente desaparece sin dejar rastro. Pero nada, absolutamente nada, se compara con lo que viví en la Ruta 9 hace 2 semanas. Todo comenzó a las 2 de la mañana. Llevaba una carga urgente de componentes electrónicos desde el norte hacia la capital. Mi GPS, un modelo nuevo que había comprado hacía apenas una semana, empezó a recalcular la ruta obsesivamente. La pantalla parpadeaba, mostrando un camino alternativo que supuestamente me ahorraría 2 horas de viaje. Yo estaba agotado, mis ojos ardían y la cafeína ya no hacía efecto, así que la promesa de llegar 2 horas antes a casa fue demasiado tentadora. Giré el volante hacia la salida que indicaba el aparato, una carretera secundaria de asfalto oscuro que se adentraba en un bosque denso de pinos. Al principio, todo parecía normal. La carretera estaba en perfecto estado, extrañamente perfecto para ser una ruta secundaria. No había baches, las líneas pintadas en el suelo brillaban con un blanco intenso bajo mis faros y el silencio del motor me arrullaba. Pero a los 20 minutos, noté algo inquietante. No había vida. No me refiero solo a que no hubiera otros coches. No había insectos chocando contra el parabrisas. No había animales cruzando. Incluso los árboles a los lados de la carretera parecían estáticos, como si fueran una pintura al óleo y no seres vivos meciéndose con el viento. Encendí la radio para combatir la soledad. Busqué mi estación habitual de rock clásico, pero solo encontré estática. Giré el dial, buscando cualquier cosa, una voz humana, música, anuncios, lo que fuera. De repente, la estática se cortó y una voz clara, demasiado clara, llenó la cabina. No era un locutor. Era una voz monótona, sintética, recitando números. 4, 10, 1, 7. No mires al espejo. 9, 2. Me reí nerviosamente y apagué la radio. Pensé que era alguna interferencia de onda corta o una de esas estaciones de números de espionaje de las que hablan en los foros de conspiración. Pero la frase "no mires al espejo" se quedó grabada en mi mente. Instintivamente, mis ojos buscaron el espejo retrovisor lateral. Y ahí fue cuando mi corazón se detuvo por un segundo. Detrás de mi camión, a una distancia prudente, había un coche. Era un sedán negro, antiguo, de los años 70 tal vez. No tenía las luces encendidas. Lo veía solo porque la luz roja de mis frenos traseros se reflejaba en su parachoques cromado. No me había adelantado, no lo había visto acercarse. Simplemente, había aparecido ahí. Aceleré un poco. El camión respondió y subí a 100 kilómetros por hora. Miré el espejo de nuevo. El sedán seguía exactamente a la misma distancia. No había acelerado, no había motor rugiendo, simplemente mantenía su posición como si estuviera atado a mi parachoques con una cuerda invisible. Intenté calmarme. Es solo otro conductor cansado, me dije. Pero entonces pasamos por debajo de una solitaria farola que iluminaba un tramo de la carretera. La luz amarilla bañó el interior del coche que me seguía. Y lo vi. No había conductor. El asiento del piloto estaba vacío. Pero en el asiento trasero, justo en el centro, había alguien. O algo. Era una figura pálida, con una sonrisa demasiado ancha, una sonrisa que parecía cortada en la cara con una navaja, y unos ojos grandes y oscuros que me miraban fijamente a través de mi propio espejo. Pisé el acelerador a fondo. El motor del camión rugió protestando, pero la velocidad aumentó. 120. 130. Era una locura conducir un tráiler a esa velocidad en una carretera desconocida, pero el pánico había tomado el control. Volví a mirar el espejo. El coche ya no estaba. Solté un suspiro de alivio que se convirtió en un grito ahogado cuando miré hacia adelante. El sedán negro estaba ahora frente a mí, a escasos metros, bloqueando ambos carriles. Frené en seco. Las llantas chirriaron, el olor a goma quemada inundó la cabina y el camión se detuvo a centímetros del parachoques del coche. Todo quedó en silencio. El bosque, la carretera, mi propio camión que se había calado. Solo se escuchaba mi respiración entrecortada.
El coche delante de mí tenía las puertas cerradas. Las ventanas eran tintadas, negras como el abismo. Agarré la llave de cruz que guardaba bajo el asiento por seguridad. Mi mente racional me decía que no bajara, que diera marcha atrás, pero sabía que con un remolque tan grande no podía maniobrar rápido en una carretera estrecha. Tenía que ver quién bloqueaba el camino. Bajé del camión. El aire afuera estaba helado, un frío antinatural que atravesaba la ropa. Caminé hacia el sedán, con la llave de cruz apretada en mis manos sudorosas. «Oiga, mueva el coche», grité. Mi voz no tuvo eco. El bosque absorbió el sonido al instante. Llegué a la ventanilla del conductor del sedán. Estaba bajada a unos centímetros. Me asomé. El interior olía a humedad y a flores podridas, ese olor dulzón y repugnante que tienen los velorios antiguos. El coche estaba vacío. No había nadie atrás, no había nadie al volante. Pero en el asiento del copiloto había un objeto. Era mi propia cartera. La cartera que debía estar en mi bolsillo trasero. Me toqué el pantalón. No estaba. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Cómo era posible? Abrí la puerta del coche, que no tenía seguro, y tomé la cartera. Al abrirla, vi que mi identificación había sido cambiada. La foto era mía, pero mis ojos en la foto estaban tachados con tinta negra, y donde debía decir mi nombre, decía, «Tú no perteneces aquí». En ese momento, las luces de mi camión, que estaban a mis espaldas, parpadearon y se apagaron. Quedé en la oscuridad total. Solo la luna llena iluminaba débilmente la carretera. Y entonces los escuché. Pasos. Cientos de pasos descalzos golpeando el asfalto al unísono. Plap, plap, plap. Venían del bosque. Encendí la linterna de mi celular y apunté hacia los árboles. Entre los troncos de los pinos, vi siluetas. Eran personas, o lo que quedaba de ellas. Llevaban ropas de diferentes épocas, trajes de los años 50, ropa deportiva de los 90, uniformes militares antiguos. Todos estaban de pie, inmóviles, con la piel grisácea y la misma sonrisa antinatural, demasiado ancha, idéntica a la que había visto en el espejo retrovisor. Todos señalaron hacia mí al mismo tiempo. Y una voz, la misma voz de la radio, sonó no desde un aparato, sino desde todas partes, desde el aire mismo: «El peaje no ha sido pagado». Corrí. Corrí hacia mi camión como nunca había corrido en mi vida. Escuché cómo los pasos se aceleraban, convirtiéndose en una carrera frenética hacia mí. Subí a la cabina, cerré la puerta y puse el seguro. Manos pálidas empezaron a golpear los cristales. Van, van, van. Eran golpes rítmicos, pesados. Vi rostros aplastados contra el vidrio, sonriendo, con los ojos vacíos. Giré la llave. El motor tosió pero no arrancó. Por favor, supliqué. Los golpes eran tan fuertes que el cristal templado empezó a agrietarse. Una mano rompió la ventana del copiloto y entró, buscando el seguro de la puerta. Tenía dedos inusualmente largos, con más articulaciones de las que debería tener una mano humana. Le di un golpe con la llave de cruz a esa mano, escuchando el crujido de huesos rotos, pero la cosa ni se inmutó, seguía tanteando, buscando abrir la puerta. Giré la llave una vez más, gritando de pura desesperación. El motor rugió y cobró vida. Pisé el acelerador sin importar quién o qué estuviera delante. Sentí golpes sordos bajo las ruedas, como si estuviera pasando sobre baches llenos de líquido, pero no me detuve. El camión avanzó, apartando a las figuras que salían volando como muñecos de trapo. Conduje durante horas, mirando solo hacia adelante, con el velocímetro al máximo. La carretera parecía infinita, un bucle de asfalto y pinos. La radio se encendió sola de nuevo. 7. 0. Ya te hemos visto. Ya te hemos probado. Ahora eres parte de la ruta. Arranqué la radio del tablero con mis propias manos, rompiendo los cables, hasta que la voz cayó. De repente, vi luces a lo lejos. Luces naranjas, cálidas. Una gasolinera. Una gasolinera real, con gente real. Salí de esa carretera maldita y me incorporé a la autopista principal. Lloré. Lloré durante 20 minutos estacionado en el arcén antes de poder continuar. Cuando llegué a mi destino, entregué la carga. El recepcionista me miró extraño. «¿Estás bien, amigo? Pareces haber visto un fantasma», me dijo. No le respondí. Solo quería irme a casa. Pero cuando volví a mi camión para irme, noté algo en la puerta del conductor. Había rasguños profundos en el metal,
marcas de dedos que habían arañado la pintura hasta llegar al acero. Y pegado en el espejo retrovisor, había un pequeño trozo de papel, una nota escrita con una caligrafía temblorosa que reconocí como la mía propia, aunque yo no recordaba haberla escrito. La nota decía: no has escapado. Solo te dimos ventaja para hacerlo más divertido. Desde ese día, no conduzco de noche. Vendí el camión. Trabajo en un almacén, rodeado de gente y luces fluorescentes. Pero a veces, cuando estoy solo en casa y hay silencio, escucho la estática de una radio que no tengo encendida. Y si presto suficiente atención, escucho los números. Y sé que están cerca. Sé que esa carretera no está en un lugar físico, sino que está esperando a que cometa un error, a que tome un desvío equivocado en mi mente, para reclamar el peaje que le debo. Si alguna vez tu GPS te marca una ruta que ahorra tiempo por un camino que no conoces, no la tomes. Da la vuelta. Pierde esas 2 horas. Porque el tiempo que te ahorras en la carretera, te lo cobran con años de tu vida y con tu cordura. No busques la Ruta 9. Porque ahora que has escuchado mi historia, me temo que la Ruta 9 ya te está buscando a ti.